Buenas tardes, estimados estudiantes. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes a la nueva sesión de la asignatura de Psicología Educativa, parte 2. En esta oportunidad vamos a realizar un estudio completo sobre lo que es la aplicación, la corrección y la interpretación, además de la escala de inteligencia para niños de Bechler, el WIS 4. Para hacer esta presentación he preparado una herramienta digital, es el Prezi, se trata del Prezi. Entonces vamos a hacer un estudio a través de esto que nos va a permitir realizar un estudio muy detallado de cada uno de los componentes de esta prueba. Aquí vamos. Bien, tenemos que la escala de inteligencia para niños de Bechler, el WIS 4, tiene una historia. En esta historia mencionan que el año 1949 ha sido creada esta prueba. Sí, ha sido creada especialmente para evaluar inteligencia, el coeficiente intelectual en niños. Ya por el año 1974 sale una segunda edición ya mejorada, ¿no? Lo denominan la escala de inteligencia de Bechler para niños revisada. Posteriormente, en el año 1991, aparece una tercera edición. Actualmente, y desde el año 2003 además, está vigente el WIS 4. Entonces, estamos aún trabajando con la versión cuarta de esta escala. Es importante saber que el 28% de los ítems hasta la escala en la versión 4 han sido modificadas. Esto de acuerdo a la evolución también de la tecnología en algunos aspectos y también porque las definiciones y también concepciones de las personas han ido evolucionando. Entonces la escala se acomoda a las demandas de las nuevas generaciones y es por esto que han habido diferentes versiones de la misma escala. Esta escala, la escala de inteligencia, está conformada por 15 pruebas, 15 subtests, de las cuales 10 son principales y 5 son opcionales. Esta escala nos permite obtener una visualización de un CI, y este CI se basa en 4 pilares fundamentales, las cuales son comprensión verbal, y razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y también velocidad de procesamiento. Estas áreas son muy importantes y también componen, un más del 90% de lo que es inteligencia, el CI, para ser exactos. La importancia que tiene esta escala es de que cuando nosotros evaluamos correctamente y también interpretamos de manera asertiva, nosotros podemos detectar dificultades de aprendizaje, lesiones cerebrales traumáticas, funciones ejecutivas, las altas capacidades y también discapacidad intelectual. En cuanto a la ficha técnica, es decir, las generalidades de la escala, tenemos de que en primer punto están los materiales. Esta escala consta de diferentes materiales, entre ellos el manual técnico, es un protocolo de registro. También tenemos la libreta de estímulos. Esta libreta nos permite a nosotros evaluar a partir de las preguntas que ahí se encuentran y también de algunos gráficos que nosotros necesitamos para mostrar al paciente y que ellos puedan responder de acuerdo a eso y además respondiendo a las demandas de la escala. Tenemos además los cubos para el diseño de cubos, es un subtest también. Estas comprenden de una plantilla con calificación para claves A y B, están en 2 secciones separadas y también para la búsqueda de símbolos. Entonces, esta parte del subtest también cuenta con una plantilla de calificación en registro. En cuanto a los procedimientos eficaces, nos beneficia de gran manera para disponer de manera accesible a los materiales, nos proporciona un estuche, ¿no? Donde están todos los materiales que nosotros vayamos a utilizar para poder administrar la prueba y también una tablilla para poder anotar los resultados que vayamos obteniendo de los pacientes. Además que está bajo la normativa del secreto profesional y por eso menciona acá que es discreto. El ambiente físico, como pueden ver acá en las imágenes,
Bueno, tiene que ser un espacio bastante cómodo para el paciente, para que pueda desarrollar de manera adecuada y con todas las comodidades que tenga. Vale decir, el ambiente es muy necesario que sea un ambiente muy tranquilo. El ambiente no debe ser contaminado por ruidos externos. Tampoco pueden haber cuadros en consultorio que sean bastante llamativos para el estudiante o para el paciente en este caso. Y de ese modo el paciente, bueno, hace las preguntas, responde y demás sin tener distractores. El rapport es muy importante establecer al momento, incluso antes de hacer la prueba, de administrar la prueba. Es decir, tenemos nosotros que tener una buena relación con el niño, una relación bastante neutra, ¿sí? No es adecuado que los chicos se sientan presionados o los adolescentes se sientan presionados. También el rapport nos indica que tenemos que evitar la sobreestimulación. Como les mencionaba hace un momento, en el salón, en la sala donde se vaya a administrar la prueba o en el mismo consultorio, no tiene que haber demasiado estímulo entretenido para el paciente. Esto también porque algunos de ellos suelen reaccionar de manera más como que rechazando a responder algunas preguntas del test. Entonces, esos son como contaminantes para nuestra evaluación porque de alguna manera interfiere en la interpretación, incluso que vayamos a realizar al final. Siguiendo, tenemos algunas de las frases con las que podemos trabajar con los pacientes. Tampoco es cosa de que queramos estar muy en silencio, tal vez con una distancia muy marcada. Lo que no es permitido hacer es corregir, menos decirle que está bien o tal vez que está mal. Debemos ser neutros al momento de recibir las respuestas de los niños porque en algunas ocasiones surge que ellos se muestran un tanto inseguros, entonces pareciera que al administrador, al profesional psicólogo, lo quieren poner en una posición de ayudarme, ¿no? De asesoría más bien. Entonces, para evitar todos estos contaminantes, las frases adecuadas tal vez podrían ser, estás haciendo un gran esfuerzo, así se hace, o estuvo difícil, pero quizás la siguiente sea más fácil, o quiero ver que también lo puedes hacer tú solo o sola, ¿no? Entonces, de esta manera nos ponemos en una posición más neutra y al paciente lo dejamos trabajar a su ritmo y también a su modo. En cuanto al tiempo que necesitamos, aproximadamente la prueba dura de unos 65 a 80 minutos, ¿no? Pero hay que estar pendientes, no solamente cumplir la hora, sino también ver que el paciente se encuentra todavía en condiciones de poder realizar la prueba y que no muestre signos de cansancio menos de aburrimiento. Es por esto que en muchas de las ocasiones se divide la administración de la prueba en dos partes. En una primera parte se evalúan los primeros 7 subtests y en la segunda parte los otros 7, lo que tal vez nos da un total de 14, porque 5 de ellas recuerden que son pruebas opcionales. El orden de aplicación, el orden de aplicación de las subpruebas es la siguiente. Primero se debe empezar la administración con diseño de cubos, luego está semejanza, retención de dígitos, conceptos con dibujos, claves, vocabulario, sucesión de números y letras, matrices, comprensión, búsqueda de símbolos, figuras incompletas, registros, información aritmética y palabras de contexto, es decir, las pistas. Entonces, todos estos suman a los 15 subtests que habíamos mencionado anteriormente. Bien, cuando ya estamos en la parte de aplicación de las subpruebas suplementarias, en las 5 de las que habíamos hablado, bueno, en realidad estas subpruebas más que nada reemplazan tal vez a una subprueba que sí era necesaria u obligatoria. Entonces, cuando
el paciente no logra resolver una de las pruebas obligatorias, nosotros tendemos a reemplazar esa subprueba por una opcional. Y de este modo tal vez logramos rescatar algún tipo de información que haya sido ya invalidada por alguna circunstancia durante la administración de la prueba. Entonces tenemos semejanzas, vocabulario y comprensión. De estos tres, solamente vocabulario es obligatorio, ¿no? Y lo demás tal vez podríamos reemplazarlo con alguna subprueba que no sea obligatoria. Y de este modo vamos avanzando en la aplicación de la misma. Las reglas de sustitución, justo de las que les estoy hablando, se debe seguir un ritmo también, no es cosa de que ustedes vayan y tomen todo mezclado, ¿no? Tiene que haber un orden, porque justamente el paciente reacciona al estímulo que nosotros damos al emitir la consigna y también al ir avanzando, porque la prueba, el protocolo está diseñado, ¿no? En función a eso, a cómo el paciente pueda responder de acuerdo a las demandas que tiene la escala. Entre los puntos de inicio tenemos estos logos. Acá la flechita hacia la derecha siempre nos indica que hay que avanzar en la página cuando estamos en el protocolo. Las reglas de inversión, la flechita ya va girando para la otra parte y esto está en el protocolo. Cuando nosotros tengamos alguna circunstancia X o Z, entonces nosotros tenemos la opción de poder avanzar en la prueba o incluso de poder retroceder, ¿no? Cuando se presenta alguna circunstancia. La regla de discontinuación es la rojita con la mano, entonces nos indica que ya no podemos seguir la prueba, ¿no? Hay ciertas restricciones que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, una de ellas, si el paciente en vocabulario, por así decirles, en el subtest de vocabulario no está pudiendo responder, pónganse que 5 respuestas ya las ha dejado en blanco o ha sacado una puntuación de 0, nosotros directamente omitimos toda la subprueba y nos vamos a la siguiente. Entonces es importante que ustedes puedan considerar estos signos, las simbologías, para que podamos llevar a cabo una prueba muy objetiva. El cronometraje. Respecto a esto, igual en el protocolo nos muestra en la parte superior de que tenemos un tiempo límite. Si el paciente no logra responder a las preguntas de ese subtest en determinado tiempo, se anula el subtest. Entonces nosotros continuamos y de este modo llegamos hasta la parte hasta donde el paciente pueda llegar. Más adelante les voy a mostrar también cuáles son esas situaciones. En la parte de interrogatorio e indicaciones, nosotros tenemos que hacer un stop y asegurarnos de que el paciente haya entendido la consigna para que pueda desarrollar las preguntas. Que si nosotros iniciamos, aun cuando el paciente no haya entendido la consigna, ese subtest se puede invalidar porque prácticamente no va a responder de manera acertada. El diseño con cubos, este es otro de los subtests, y evalúa la capacidad de análisis y síntesis visual respecto de los modelos que nosotros vamos dando en el cuadernillo de estímulos. Ellos van con los cubos en concreto, van armando las figuras. Esto también tiene un límite de tiempo. Si el paciente no logra responder o no logra armar el diseño que nosotros hemos propuesto, directamente la pregunta se omite, se anula, ¿no? Y esto también tiene algunos restrictores, es decir, bueno, si el estudiante o paciente en este caso no ha respondido 3 o no ha logrado hacer los 3 primeros diseños, la subprueba también se omite y se arrastra, digamos, hasta la siguiente. En una segunda opción podemos reemplazar este diseño de cubos con otro subtest de los 5 que son opcionales. Acá está una imagen del protocolo de corrección, incluso de administración del WIS 4. Este es el diseño con cubos. En esta parte, en la parte izquierda, nos muestra el diseño que nosotros debemos solicitar al paciente. Estos mismos diseños están en el cuadernillo de estímulos. Ustedes muestran el cuadernillo de estímulos y el paciente tiene este tiempo en segundos para poder diseñar el mismo dibujo, ¿no? La misma imagen que se haya mostrado al principio.
En esta parte nosotros cronometramos el tiempo, ¿sí? En qué tiempo lo hizo el paciente, si lo ha logrado o no lo ha logrado, y acá anotamos o coloreamos en sí los cuadraditos de cómo lo ha hecho, cómo lo ha representado el paciente. Y al final, de acuerdo al manual de corrección, nosotros vamos a ir puntuando, porque cada pregunta, cada ítem tiene su puntaje, desde 0 hasta 7 en esta subprueba. En el subtest de semejanzas, acá incluso van a ustedes apreciar las simbologías que había mostrado anteriormente. Si bien aquí en semejanzas nosotros como analogías le hacemos la consulta al paciente y le damos dos palabras. Si él mismo puede encontrar la relación entre estas dos, entonces el estudiante o el paciente tiene una puntuación aprobada. En este subtest se evalúa desde el 0 hasta 2. Y tenemos acá las simbologías, ¿no? Para ir avanzando en caso de que el paciente no logre responder, para volver a preguntar lo mismo y también para detener la prueba. Esta es la parte 3, este es el subtest 3 y tiene que ver con la parte de retención de dígitos. Esto es más evaluado para poder ver qué tanto de memoria tiene el paciente. Me refiero a qué tanto retiene, ¿no? En la memoria a corto plazo. Acá se juega mucho lo que es la memoria de trabajo, ¿sí? Y vemos las habilidades que tiene el paciente y de acuerdo a eso puntuamos. Una vez más, si es acertada la respuesta del paciente, ponemos 0, y si es si es errónea ponemos 0, si es acertada 1. Y depende a cómo haya reaccionado el paciente ante estas pruebas, bueno, vamos a ir sacando el total de cada subprueba y al final vamos a promediar. En retención de dígitos, como ya les había mencionado, evalúa atención y resistencia a la distracción, memoria auditiva inmediata y memoria de trabajo. Estos son algunos de los ejercicios que debe hacer el paciente, por ejemplo, memorizar 2-9 y repetir 2-9. Memoria de trabajo, como ya mencionaba. Retención de dígitos, una vez más, este es el protocolo donde lo que habíamos visto hace un momento vamos a trasladar en cuanto a puntuación. En concepto de dibujos, este subtest generalmente básicamente mide capacidad de razonamiento abstracto categórico. En este subtest, los niños muestran su habilidad, qué tanto o qué tan bueno es su razonamiento abstracto. Y esto se hace simplemente con el cuadernillo de estímulos, ustedes lo muestran, y de acuerdo a la respuesta del paciente, ustedes van puntuando en el protocolo. Este es el protocolo de corrección, donde los puntajes oscilan entre 0 y 1. 0 para las respuestas incorrectas y 1 para las respuestas correctas. En el subtest de claves, evalúa esta subprueba la rapidez y destreza visomotora en el manejo del lápiz y el papel y la cantidad de aprendizaje asociativo. En la parte de claves tenemos este apartado en el protocolo, ¿no? También tiene un límite de 120 segundos. Acá nosotros vamos a puntuar de acuerdo al tiempo que se haya tomado el paciente en resolver esa prueba. Las subpruebas de comprensión verbal tienen que ver mucho con el lenguaje, ¿no? Es vocabulario más que nada. Tiene 36 preguntas, 36 reactivos, y puede discontinuar, es decir, detener la prueba después de 5 fracasos que haya tenido el paciente al resolver o responder a las preguntas del test. La subprueba de memoria de trabajo, la asociación de letras y números. Acá podemos discontinuar desde puntuaciones a partir de 3. Entonces, de acuerdo al protocolo que tengamos, vamos a ir viendo de qué tantos acertados tiene y qué tantos no. Y de acuerdo a eso también se saca un promedio. El índice de razonamiento perceptual, tenemos en esta parte el subtest de matrices. Tiene 35 reactivos y podemos detener la prueba desde los 4 fracasos consecutivos que tenga el paciente en la resolución.
Las instrucciones generales, ¿no? Para esta prueba de matrices es más o menos unas preguntas que tienen, como por ejemplo, ¿por qué la gente se cepilla los dientes? Entonces, debe dar una respuesta más o menos en el rango que tenga la prueba. Me refiero a las respuestas posibles, ¿no? A la prueba que vayamos a aplicar. Y generalmente tiene preguntas. Si revisamos el manual de aplicación, podemos encontrar que en esta parte de los subtests en matrices tenemos más que nada preguntas que estímulos. En la subprueba de velocidad de procesamiento, nosotros tenemos la búsqueda de símbolos. Entonces, en esta parte nos menciona que podemos discontinuar, detener la prueba después de los 120 segundos de que haya tardado en resolver el paciente. Vamos a ver que en las otras subpruebas suplementarias, como figuras incompletas, registro, información, aritmética, razonamiento con pistas, bueno, tenemos sus subpartes. En las figuras incompletas tenemos 38 reactivos y en las edades en las que nosotros podemos aplicar oscilan entre los 6 y 8 años. Tenemos que hacer la muestra del protocolo A y B y trabajar desde el ítem número 1. Ya digamos desde los 12 años y 16, entre ese rango de edad, nosotros simplemente administramos desde la prueba 10, desde la pregunta 10 en el subtest. En cuanto a registros, tenemos, ¿no? La consigna, mira esta fila, le decimos, mira esta fila, tiene animales y el otro también tiene objetos al mismo tiempo. La consigna acá es que los estudiantes verifiquen y cuenten cuántos animales existen en toda la hoja. Es una hoja más o menos de doble carta. Cuántos animales y cuántos objetos. De acuerdo a eso, nosotros también vamos a ir evaluando de acuerdo al tiempo y también de acuerdo a las respuestas acertadas. En el subtest de aritmética, que incluye 34 reactivos, bueno, 26 de ellos han sido modificados. Ya como les había dicho, entre la primera y la cuarta versión que estamos utilizando actualmente, son 26 los que se han modificado. En esta subprueba, una vez que el paciente haya fracasado 4 veces consecutivas, ¿no? Que haya tenido un puntaje de 0, nosotros discontinuamos la prueba y continuamos con la siguiente. En el subtest de información vamos a evaluar la capacidad para adquirir, almacenar y recuperar información aprendida y memoria a largo plazo. Cuenta con 33 reactivos y podemos también detener la prueba a partir del 5º fracaso consecutivo. Las puntuaciones son entre 0 y 1 para esta subprueba. En la parte de razonamiento con pistas, que comprende de 24 reactivos, podemos también detener la prueba después de los 5 fracasos consecutivos. Nosotros vamos a puntuar de acuerdo a las respuestas acertadas y no acertadas con un puntaje de 0 y 1. También tenemos restricciones para edades e indica que desde los 6 a 9 años, si el paciente está entre ese rango de edad, nosotros vamos a administrar la prueba desde el reactivo número 1. Sin embargo, si el paciente tiene entre 10 y 16 años, nosotros vamos a evaluar a partir del reactivo 5, ya no los 4 anteriores. En la aplicación de las subpruebas suplementarias, ¿no? Tenemos mayor cantidad de información, ¿sí? A partir de las respuestas que puede emitir el paciente, nosotros tenemos bastante información como para poder sacar un informe, ¿sí? De acuerdo a la demanda que tiene también cada subtest, y así podamos tener un diagnóstico más objetivo. En cuanto a las pautas generales de calificación, vamos a hacer la utilización de respuestas de muestra en primera instancia y luego la determinación de las respuestas inutilizadas. Como tercer punto tenemos la calificación de respuestas múltiples y también el llenado del protocolo. Ya cuando nosotros hayamos terminado la evaluación con el paciente, nosotros vamos a trasladar, vamos a hacer el vaciado de datos desde el protocolo en borrador, por así decirlo, al protocolo en limpio, para ir sacando puntuaciones en números, ¿no? Acá tenemos el llenado del protocolo. La estimación de edad cronológica es muy importante, que ya en la entrevista se ve esto, ¿no? Del paciente se saca muchos datos biográficos desde cuándo ha nacido, el día, el mes y el año,
Y a partir de eso, muchas de las pruebas que son objetivas y que también son cuantitativas, que tienen que ver con números, requieren de la fecha exacta de nacimiento, porque a través de ello nosotros calculamos la edad cronológica, es decir, cuánto de edad o qué edad tenía el momento exacto de la administración de la prueba. Y sacamos ahí cuántos años, cuántos meses y cuántos días además, y de acuerdo a eso nos vamos al manual de administración de la escala y vamos a ir revisando y vemos que cada edad tiene su propia interpretación. No es general esto de la interpretación de la prueba, sino más bien que cada edad, por eso justamente nos basamos mucho en la edad, y tiene su propia interpretación, ¿no? Tiene sus propios rangos de medición de inteligencia. Acá podemos apreciar un dato muy importante, esto es de la edad estimada del niño, la edad estimada del niño, y nos menciona de que la fecha de evaluación ha sido el año 2003, del mes 6 de junio y del día 12. En este caso ya se ha hecho el cálculo para poder sacar la edad la edad cronológica. Para sacar esta edad cronológica hacemos un cálculo muy especial. Nosotros hacemos una resta con los días, resta con los meses y resta con los años. Al final nos da un resultado de 11 años, 3 meses, 24 días respecto de la fecha de evaluación y también de la fecha de nacimiento. En cuanto al llenado del protocolo, nosotros debemos resumir este protocolo en interpretación. Y esto lo vamos a hacer por pasos. En el paso 1 tenemos la estimación de puntuaciones naturales, ¿no? Vamos a ir puntuando en cada subtest en un puntaje total bruto. Así le vamos a denominar. En el paso número 2, vamos a hacer la conversión de puntuaciones naturales a puntuaciones escalares. Esto también vamos a encontrar en el manual de corrección, ¿sí? Ahí se encuentran los puntajes de acuerdo a la edad, cuánto es el puntaje bruto y respecto del puntaje bruto, cuánto es el puntaje escalar. Y esos son los datos objetivos que van a contribuir a la determinación del grado de inteligencia del paciente. Como paso número 3, tenemos la obtención de las sumas de puntuaciones escalares, ¿no? Vamos a ir sumando todas las puntuaciones escalares. Como paso 4 tenemos la determinación de las puntuaciones compuestas. Además de tener puntuaciones escalares, tenemos también puntuaciones compuestas, y las compuestas ya son las completas, las que tenemos a partir de los datos brutos y de los datos escalares. Y como paso 5 tenemos el trazado de los perfiles de las puntuaciones. Vamos a hacer como un gráfico de barras, ¿sí? Para poder ir ubicando en qué áreas el paciente tiene alto rendimiento y en qué áreas de inteligencia tiene bajo. Y respecto a eso sacamos un informe. Esta es la parte del protocolo donde nosotros tenemos que llenar todos los datos que habíamos mencionado hace un momento por pasos. Por ejemplo, los puntajes brutos por áreas y los puntajes escalares. Una vez que hayamos sacado estos dos puntos, nos vamos a ir a las puntuaciones compuestas. Esta es la tabla que les decía que está en el manual de corrección. Aquí vamos a encontrar la puntuación escalar para ir a dar con la puntuación compuesta de cada área. Discriminación visual, compuesto de cubos, matrices, vocabulario y demás. En el cálculo de puntuaciones del índice, nosotros matemáticamente vamos a también sacar el índice compuesto, además del rango percentil, que igual tenemos en el manual de corrección una tabla que tiene los datos de acuerdo a la edad y de acuerdo también al puntaje en cada área de inteligencia. Por otro lado, vamos a sacar el rango percentil y también el intervalo de confianza, ¿no? ¿Qué tan confiable es la prueba respecto a los resultados que ha obtenido el paciente? Ya esta parte acá, como pueden apreciar, está el gráfico, ¿no? En qué áreas se encuentra estable, tal vez, o en qué áreas tienen más rendimiento y en qué áreas tienen menos. A partir de ello, vamos a sacar un gráfico
que tal vez nos respalde en el informe para poder emitir al paciente. En el llenado de la página de análisis tenemos también pasos para el llenado. En el paso número 1 hacemos las comparaciones de discrepancia entre los niveles de índice y la subprueba. En el paso 2 tenemos la determinación de fortalezas y debilidades, porque si bien el paciente tiene puntuaciones muy bajas en alguna área de inteligencia, puede que en otras también tenga puntuaciones elevadas. Entonces, en ese caso, nosotros determinamos a partir de los resultados en qué áreas el paciente tiene fortalezas y en qué otras tiene debilidades. Como paso 3, vamos a determinar las puntuaciones de proceso. Ya llegando a la parte final, vamos a hacer la comparación y discrepancia del nivel de proceso que haya tenido a lo largo de la administración de la prueba el paciente. Aquí nuevamente podemos apreciar una tabla que nos indica, ¿no?, desde la edad, haciendo también una relación entre cada área de inteligencia y el nivel de significación además. Ya para ir llegando a la parte final, aquí tenemos en el protocolo las partes donde indica dónde se debe hacer el llenado. En este caso tiene la página de análisis, las comparaciones de discrepancia. Eso que habíamos visto hace un momento, qué grado de confiabilidad tiene la prueba que hayamos tomado respecto a tal vez la entrevista que haya tenido el paciente con nosotros y que tal vez simplemente se deba a factores distractores, factores emocionales, motivacionales en algunos casos. Entonces, esta prueba, esta parte de la prueba nos permite ver la discrepancia, la diferencia que hay entre uno y otro. La determinación de fortalezas y debilidades se expresa a partir de decimales, ¿no? Hacemos la diferencia entre la puntuación escalar de la subprueba y la puntuación escalar media. La media es como un estándar que nos da el manual de corrección para que nosotros a partir de ello podamos sacar datos exactos. El análisis de proceso está ya igual aquí llenado. Esto es a partir de los resultados de un caso que han tomado. Entonces, como podemos ver una vez más, el análisis de proceso tiene todos los datos en puntuación normal y en puntuación escalar. Estos datos se van a ir vaciando en la siguiente tabla, que es la conversión de puntuación natural a tasa de base. Y en la parte G vamos a ver las comparaciones de discrepancia, una vez más expresada en decimales. Eso es todo, estimados estudiantes. Si bien hemos visto todo el contenido en lo que tiene que ver, como habíamos mencionado, en la aplicación, la corrección y la interpretación, además, estaríamos viéndonos en una segunda sesión para ya consolidar el modelo o formato de informe que se vaya a realizar a partir de los resultados que hemos obtenido en la prueba. Gracias por su atención, estimados estudiantes. Que tengan un buen resto de jornada.